En los últimos años, diferentes iniciativas, tanto autonómicas como estatales, han golpeado duramente al sector del genérico, produciendo un frenazo en su penetración en el mercado. Para debatir sobre el papel de genérico y su evolución, hoy contamos con la presencia del director general de Mylan, Javier Anitua. Hola, Javier. Buenos días, Antonio. Bueno, Javier, seguimos a la espera de conocer el borrador del Real Decreto de Precio y Financiación. ¿Espera tanto como espera el sector de esta norma? Bueno, evidentemente nuestras esperanzas son elevadas en cuanto a que creemos que el medicamento genérico puede ayudar mucho a la sostenibilidad del sistema sanitario. Hemos trasladado al Ministerio cuáles son nuestras inquietudes de cara a que se pueda reflejar en el reglamento, las mismas cara a fomentar una mayor penetración del genérico en nuestro país, puesto que estamos todavía en un ámbito, en unos números inferiores a media de países similares dentro de la Comunidad Europea, y esto sin duda puede ayudar, como decía, a la sostenibilidad del sistema, con lo cual esperemos con cautela si nuestros consejos desde AESEG son finalmente atendidos. ¿Cree que este texto incluirá el desarrollo de los precios seleccionados? Sobre este asunto no quisiera entrar en detalle, puesto que no tengo excesiva información y preferiría, vuelvo a insistir, ser prudente. Veamos qué es lo que nos muestra ese borrador que antes comentaba Antonio y bueno, lo veremos. Este documento también previsiblemente incluirá el desarrollo normativo de los biosimilares. ¿Qué importancia tiene para la estrategia de su compañía? Hay dos modos de encarar esta pregunta. Uno es, digamos, el más formal y otro, si me permites, más coloquial. El formal sería decir, nuestras 4 áreas de crecimiento fundamentales y estratégicas para nuestra compañía, para Mylan, son los medicamentos biosimilares, por supuesto, medicamentos antirretrovirales, respiratorios e inyectables. Entonces, en los próximos años nosotros vamos a invertir fuertemente en todos ellos y desarrollar nuevos medicamentos en estas áreas, ¿no? Pero quizás yo entraría por la reflexión coloquial, que para mí es una de las cosas que me ha movido personalmente más dentro de mi compañía, y es el máximo responsable de medicamentos biosimilares de nuestra compañía, Chris Coquino, que procede del grupo Novartis. Este hombre, cuando hacía la reflexión de medicamento biosimilar, nos ponía el ejemplo de su hermana catedrática en Estados Unidos de universidad, con un buen seguro privado. Bueno, pues le fue diagnosticado un cáncer y al final se le negaba un tratamiento que era el más eficaz de un medicamento biosimilar, simple y llanamente, de un medicamento biológico, perdón, simple y llanamente por la razón de que el coste de tratamiento paciente-año estaba en torno a los $50.000 anuales, ¿no? Entonces, lógicamente, cuando un medicamento es eficaz, pero tiene ese coste, es suficientemente disuasorio muchas veces para que no sea finalmente el tratamiento que se siga con un paciente. Y como la misión de Mylan es dar acceso a medicamentos de alta calidad a los 7 billones de habitantes del planeta, nuestro gran desafío es lograr que esos biosimilares algún día sean asumibles por los sistemas sanitarios y lleguen a los pacientes. Para ello, lógicamente, tiene que haber un entorno competitivo que permita la irrupción de laboratorios en este tipo de medicamentos. Y como bien decía Ángel Luis, nuestro director general de AESEG, pues cada desarrollo de un medicamento biosimilar es del orden de casi 100 veces más caro que un medicamento genérico sin más. Entonces, establecer un marco competitivo que habilite la voluntad de invertir tantísimo dinero, porque requiere pues, unos desarrollos mucho más sofisticados y también un avance en el ámbito de pruebas clínicas diferente a lo que es una demostración pura de bioequivalencia al genérico, pues hace que evidentemente necesite una recompensa para que exista esa competencia. Por tanto, esperamos también que se defina en algún momento el ámbito competitivo en el que se van a mover los medicamentos biosimilares. ¿Sí? Sobre todo esa definición quizá normativa tiene que ser ya, ¿no? Porque están en juego muchas inversiones, ¿no? Por lo que está Sin duda, están en juego las inversiones y que se anime gente a venir, que yo creo que siempre la competencia es el ámbito en el que se genera esa accesibilidad a medicamentos de calidad, pero también con un entorno estable, porque estamos hablando de inversiones a largo plazo que requieren decisiones a largo plazo, y para ello tenemos que saber en qué entorno nos movemos. Si no hay esa claridad de entorno legislativo y competitivo, pues puede ser disuasorio para que muchos no se planteen si quieren entrar, ¿no?
Hablando de ese entorno, tras la bajada de precios de la OPR, ¿cree que hay fármacos en peligro de comercialización? Yo lo que más me preocupa, o sea, aparte que puede que existan casos que pongan en peligro la continuidad de un medicamento o la supervivencia de una compañía, es que la revisión per se de costes a la baja cortoplacista no es la que garantiza una estabilidad y la sostenibilidad que tan en boga está y que es en la que todos nos jugamos nuestro futuro, y digo todos porque todos somos pacientes del sistema sanitario y nos interesaría que por lo menos siga manteniendo la calidad que hasta ahora ha demostrado, ¿no? Entonces, pensar solo en ahorros cortoplacistas puede poner en peligro esto. Yo pienso que hay otras vías y tenemos que contemplarlas y explorarlas. Sin duda, pienso, y en esto es una convicción que tenemos desde Mylan, que el genérico tiene una gran oportunidad de hacer sostenible el sistema sanitario, y pienso también que el originador es imprescindible, igual que lo es el genérico. ¿En qué medida se combinan los dos? Bueno, pues pensamos que el originador es el que, sin originador no puede existir un genérico, porque evidentemente no existiría genérico sin el mismo, pero también sin la irrupción y el abaratamiento que supone la entrada del genérico, jamás bajaría la factura del medicamento y por tanto no se podría permitir el sistema sanitario reinvertir en nuevas innovaciones. Con lo cual, si ha habido 10 años de patente y protección jurídica en la que un innovador se ha beneficiado del monopolio, que es la recompensa a tanto esfuerzo, sí sería lógico, por el bien de la sostenibilidad del sistema, que en cuanto ha expirado esta protección jurídica se abarate la factura del medicamento para que se pueda, con esos ahorros, financiar nuevas inversiones innovadoras. Ahora, para que esto suceda, tiene que haber un estímulo para que el genérico irrumpa. Si no lo hay, porque no hay recompensa en volumen y el coste cada día el precio del medicamento cada día cae más, en los últimos 4 años ha bajado de media un 7,5% el precio del genérico, esto es insostenible en una industria constantemente llevado en el tiempo. ¿Qué industria podría soportar 7,5% de bajada todos los años sin EDIE? Por eso yo planteo que deberíamos de establecer o mirar hacia este tipo de problemática con un espectro y una visión más amplia en el tiempo. Al hilo de esto, ¿cómo considera que los medicamentos de marca pueden usar las siglas EFG? Bueno, sinceramente creo que esto es más bien un subterfugio para defenderse desde la industria de marca, y es generar una competencia más al laboratorio genérico, que va un poco a abundar en lo que decíamos, que va a reducir la capacidad de captación de volumen y de penetración del genérico, lo cual puede llevar a disuadir a que muchos laboratorios, cuando expiren patentes, acaben por no lanzar un genérico. Si no se lanza un genérico, ¿qué motivación va a tener el originador, el medicamento originador, para bajar el precio? Antonio, yo me lo pregunto sinceramente. Creo que poco. Bueno, cambiemos de tema hacia lo que se vienen llamando las ocurrencias autonómicas, ¿no? La Junta de Andalucía continúa adelante con las subastas. Hace bien poco ha publicado las 5.º subastas. ¿Cómo está viviendo y cómo ve Mylan la situación en esta comunidad? Bueno, en concreto, si nos referimos al modelo de subasta, no a una comunidad per se, sino la subasta como tal, yo quisiera verlo desde diferentes ángulos, ¿no? Uno, desde la perspectiva inicial de por qué se suscitó la subasta en una comunidad, y lo que se alegó como argumento clave era el ahorro que iba a generar, y no sabemos luego cuál iba a ser el destino de ese ahorro, es decir, si se iba a reinvertir luego en los pacientes o en la sociedad andaluza o en la comunidad que se plantee este tipo de ahorros. La verdad es que en el 2013 venía a decir, creo que era un informe que publicó IMS, que la comunidad autónoma que menos había ahorrado en medicamentos era Andalucía, después del País Vasco. Es decir, el ahorro que inicialmente se suscitaba como uno de los motores de la decisión parece que no se estaba cumpliendo, y en el largo plazo, aquellos países que han evolucionado hacia este modelo de subasta, lo que se ha probado es que al final la subasta lo que acaba terminando
terminando es en una realidad monopolística. En una realidad monopolística, quien acaba alcanzando o consiguiendo esa concesión en monopolio, lo que acaba haciendo en el medio y largo plazo, cuando ya no hay competidores, es renegociar al alza el precio, con lo cual el beneficio de ahorro puede ser cortoplacista, pero en el medio y el largo estamos poniendo nuestras manos en un único proveedor y eso no es muy inteligente. Normalmente la eficacia en la asignación de recursos lo ha demostrado la historia, siempre se han producido donde hay entornos de competencia y si no, bueno, pues hay muchos ejemplos sobre ello. Pero luego quisiera recalcar dos aspectos más importantes, o sea, ya no hablo de la unidad de mercado, libertad de prescripción y dispensación, que también me parecen relevantes, pero desde el punto de vista de pura lógica, es decir, si estamos valorando que el suministro de un medicamento es algo relevante, poner en manos de muy pocos suministradores el mismo, lo que deriva es hacia un riesgo de desabastecimiento como se está dando y se ha dado, ojo, en Holanda estuvieron 4 semanas sin simvastatina, en Andalucía hace nada han estado 4 días sin metformina, el adjudicatario de Enalapril, creo recordar, estuvo una vez que quebró, hubo 4 meses para garantizar una fuente de suministro alternativo. Al final puede pasar cualquier incidencia, nos puede pasar a nosotros o a cualquier otro laboratorio. Si somos el único garante del suministro, estamos poniendo el peligro el mismo. ¿Qué sucede cuando no se abastece un medicamento? No estamos hablando de no abastecer, no sé, un producto irrelevante para la sociedad, estamos hablando de un medicamento que puede ser crítico para la salud de muchos ciudadanos españoles. Pues además de eso, sucede muchas veces que se busca una alternativa. Cuando se busca la alternativa, que es lo que sucede en muchas ocasiones en Andalucía, se le está cambiando constantemente, lo que se dice vulgarmente, se le cambia la caja al paciente. Como se está cambiando la caja por la falta de fiabilidad en el suministro de los adjudicatarios, lo que deriva esto es en una no adherencia al tratamiento. Es decir, pensemos que nuestro paciente tipo es una persona de edad, que lleva años tratándose con un medicamento, el que fuere. Si se lo están cambiando continuamente, al final ya no se acuerda de si este era el medicamento que tenía que tomarme al mediodía o por la noche. Y eso va en detrimento de la salud de nuestros ciudadanos. Con lo cual, si no es favorable para la salud, si no es un garante en el suministro y si no produce ahorros, ¿por qué seguimos adelante? ¿Y de los algoritmos valencianos qué podemos decir? Hombre, yo diría algo similar, es decir, finalmente, en el sentido de decir, creo que no ayuda el que no tengamos una visión uniforme y única del mercado. Y además yo pondría otro ejemplo que hace nada comentaba con un amigo, es imagínate que vas de vacaciones de verano con un ser querido a uno de estos destinos y te encuentras que no puedes ir tratándose con el medicamento que habitualmente se trata porque bueno, pues una decisión autonómica lo impide. Entonces, bueno, si uno se trataba adecuadamente en una comunidad autónoma con un medicamento, en el momento que se va por vacaciones deja de existir. Yo no soy nada partidario de ese tipo de decisiones, no me parecen las adecuadas y en fin, es todo lo que puedo decir al respecto. Bueno, cambiemos de tercio, hablemos del pronosticado crecimiento del sector a través de datos de IMS, ¿no? Que habla de un crecimiento del 5% hasta 2017. ¿Cuáles son los principales ingredientes que cree que se tienen que dar para que se cumpla esa previsión? Bueno, uno de ellos, sin duda, y que debería ayudar mucho, es la mayor penetración del medicamento genérico en sí. Es decir, estamos por debajo del 40% de penetración en volumen, incluyendo en este dato la penetración generada por las subastas andaluzas y las especialidades farmacéuticas genéricas de marca. Pero estamos por debajo del 40, la media europea está en torno al 55, hay terreno para desarrollar y lógicamente esto se producirá si peticiones que hemos trasladado en nuestra inquietud al Ministerio, como son la diferenciación de precio entre originador, fármaco originador y genérico, como ya existía en España anteriormente y existen en muchos países europeos, o diferenciaciones por la vía del copago, se dan. Evidentemente eso va a ayudar a esa aceleración en la penetración, no hay duda, y a alinearnos más con participaciones de genérico en otros países de nuestro entorno, ¿no? También, evidentemente, habrá irrupciones, espero, y digo espero porque confío que haya ese marco estable que comentábamos en el ámbito de biosimilares, y también van a expirar una serie de patentes en los próximos años que deberían ayudar a este crecimiento, ¿no? Vamos a hablar de las patentes, ¿no? que en los próximos años van a caducar. ¿Tiene esperanzas? O sea, ¿qué patentes tiene Mylan en mente? O sea, ¿qué porcentaje de éxito de futuro, ¿no? prevén en ese sentido?
Bueno, nosotros, por poner en perspectiva, nuestro portafolio de lanzamientos va a ser muy elevado en los próximos años. De hecho, incluso en I+D, nuestra previsión de inversión en los próximos 5 años es de 2,8 billones de dólares. Y nosotros ya estamos presentes en 140 países con 1.300 moléculas, pero vamos a lanzar muchos medicamentos en los próximos años, y todos estos que van a irrumpir en el mundo, por supuesto, los vamos a traer a España. Y bueno, lo único que quería recalcar, por insistir un poquito más en la visión local y en el corto plazo, bueno, pues en noviembre vamos a lanzar un medicamento como Celecoxib, y el año que viene también tenemos una serie de lanzamientos muy relevantes que acometer. Pero también no nos olvidemos de las áreas de crecimiento que he mencionado antes, tanto en el ámbito de antirretroviral, como en inyectables, como en medicamentos respiratorios o biosimilares. Nosotros vamos a lanzar en los próximos años muchas novedades. ¿Son estos entonces los retos que se plantea Mylan a corto y medio plazo? Medio y largo plazo, más bien. A nivel de innovación, sin duda, pero bueno, como retos en ese sentido, a nivel de portafolio innovador, sí. ¿A nivel de compañía? A nivel de compañía, en concreto, creo que tenemos muchos retos. El primer reto y el más importante es lo que viene a decir nuestro manifiesto Mylan, y es que en Europa estamos los 19 de los 20 países más viejos del planeta. ¿Vale? Esto ya lo hemos oído a muchas personas, pero es real. La inversión de la pirámide poblacional, el hecho de que en el 2050 casi 1 de cada 3 españoles tenga más de 65 años, ¿eso en qué se concreta? En que cuando yo me jubile, por ejemplo, tengamos esa población envejecida que requiere una necesidad de tratamiento asistencial exponencial, porque evidentemente la necesidad asistencial tiene una altísima correlación con la edad. Se van a multiplicar la cronicidad de los pacientes y cada vez va a haber más gente sola necesitando ese tratamiento asistencial. ¿Qué ocurre? Que para que esto se pueda atender a este paradigma asistencial que va a tener esta sociedad, que es lo que veníamos a decir en nuestro manifiesto Mylan, en el que nos hemos unido se han unido al mismo en esta reflexión también CEFAC, CEFAR y Correo Farmacéutico. Yo lo que quería decir es que ante esa realidad hay diferentes maneras estratégicas de encararla. Una es, podemos poner centros de salud en todos los barrios de este país, pero eso cuesta un dinero. Podemos trasladar a nuestros ancianos, entre los que estaré yo, a los centros de salud, pero trasladarlos físicamente porque su movilidad va a ser menor, cuesta un dinero. O podemos desplazar profesionales a los hogares en un desarrollo asistencial, pero también cuesta mucho dinero. Y nosotros lo que creemos es que tenemos un modelo de oficina de farmacia comunitaria singular en Europa. Es reconocido como uno de los mejores del mundo por parte de la OMS. Y la capilaridad que tiene nuestro sistema farmacéutico es única. Tenemos tantas farmacias como Alemania, con la mitad de población de ellos, prácticamente. ¿Qué nos permite eso? Que en poblaciones de menos de 500 habitantes, como son todos los entornos rurales, que el 99%, como decía bien dice Carmen Peña, el 99% de los ciudadanos españoles tenemos una farmacia junto a nuestra casa. Luego ese problema asistencial podría ser atendido desde la capilaridad de la farmacia española. Ahora, para que esto sea así, la farmacia española tiene que ser viable. Para que sea viable, a día de hoy el gran problema que tiene es que su margen neto, como decía el informe de este año que ha publicado Antares con Cofares, no sé, se había desplomado en torno al 40 y tantos % en los últimos 5 años. El margen neto de la farmacia española medio está en torno al 7,9%. Es decir, un desplome de márgenes tan elevado, porque el modelo de la farmacia a día de hoy es: mis ingresos vienen de la venta del medicamento, básicamente el 80% de mis ingresos son dispensación, tenga para farmacia o tenga otras fuentes de ingresos, el 80% sigue siendo medicamento. Todos los años, o más o menos casi prácticamente todos los años, hay una revisión de precios a la baja. Si mis ingresos van a la baja año tras año y mis costes van al alza, ¿cómo voy a sostener mi farmacia, que puede ser el garante de la sostenibilidad del sistema sanitario español, cuando tenga esa necesidad asistencial brutal fruto del envejecimiento y cronicidad de los pacientes? No es viable. Entonces, sobre esta reflexión, que es una reflexión francamente muy simple de hacer y muy intuitiva y que todo el mundo puede entender, lo único que tenemos que ver es qué solución hay. Y digo que estratégicamente para nosotros la mejor solución es el modelo de farmacia actual, de oficina de farmacia comunitaria que tenemos en nuestro entorno y que es diferencial, ¿eh? Existen otros modelos, yo he sido paciente del sistema anglosajón y conozco otro tipo de oficina de farmacia. Lo que sí me enorgullece es que Mylan, en esa disyuntiva, ha defendido
este modelo de oficina de farmacia cuando es líder en Estados Unidos y en otros modelos de oficina, en otros mercados donde la oficina de farmacia no es la nuestra. Pero sí creemos que por el bien de nuestros pacientes, que también evidentemente son nuestros clientes, y yo soy paciente de este sistema, igual que lo son mis familiares, creemos que este modelo de oficina de farmacia tiene mucho sentido defenderlo y necesitamos luchar para que se encuentre un mayor rol dentro del sistema, un mayor rol asistencial dentro del sistema sanitario que ocupe esta oficina de farmacia, que dé un valor añadido al paciente y que además le prestigie y le dé más contenido profesional al propio profesional farmacéutico que tenemos, ¿no? Y que es un magnífico profesional a día de hoy. Entiendo entonces que informes como el publicado por la OMC lo que llevan a Mylan es a reforzar todavía más su idea de apoyo a la farmacia, ¿no? Sí, de apoyo a la farmacia y a los profesionales sanitarios en general. Es decir, hay iniciativas como las que describe el manifiesto, y no son más que algunas, que lo único que dicen es, si diagnosticar un positivo de SIDA en este país nos cuesta 1.800 euros y hemos cribado a 100 personas para llegar a ese cribado o a ese indicio de infección, realmente ese diagnóstico precoz de una enfermedad que tiene una prevalencia elevadísima en nuestro país, de las más altas de Europa, donde 1/3 de los pacientes ignoran que están infectados. Imaginaos, en otro entorno infeccioso reciente donde ha habido esa psicosis, si supiésemos que 1/3 de los enfermos ni siquiera son conocedores de que tienen la enfermedad y durante 5 años no tienen síntomas. Es el caso del SIDA. Entonces, es por poner un ejemplo, si nos cuesta 1.800 euros cribar a 100 pacientes para diagnosticar un positivo, la coste-eficiencia está asegurada. O sea, evitar que durante 5 años una persona que no conoce que tiene el SIDA inmediatamente lo conozca y por tanto se actúe sobre ello y se le pueda tratar antes a este propio paciente para que no se deteriore tanto su organismo, es coste eficiente. Es decir, 1.800 euros para evitar una persona 5 años pudiendo infectar a otros, por supuesto. Ahora, ¿qué ocurre? Que para que se haga un cribado de SIDA se puede hacer en una farmacia comunitaria, que existe junto al 99% de la población española, lo hace mucho más conveniente, accesible y fácil. Eso podría ser una fuente de ingresos para la farmacia, podría ser una labor preventiva sanitaria y ahorraría mucho dinero al sistema. Lo mismo que es una preparación de medicamentos en MSPD, es decir, al final la propia... un reciente estudio de la farmacia, de la Asociación Española de Farmacia Hospitalaria, venía a decir que en España, si se dispensase en aquellos pacientes que lo requieren en modo de SPD, estaríamos en un sistema personalizado de dosificación, estaríamos ahorrando al sistema del orden de 11 billones con B de euros al año y evitaríamos 18.000 muertes conocidas por ingestas equivocadas e intoxicaciones. ¿Eso es costo eficiente? Pues lógicamente yo pienso que sí. ¿La responsabilidad de un farmacéutico preparando para un paciente SPD debería ser remunerada? Yo entiendo que sí, porque es toda una responsabilidad y es un tiempo y una dedicación profesional que requiere. Ahora, yo asegurarme que mi padre se medica correctamente, estaría dispuesto a pagar por ello también. Y yo, hace no mucho, el presidente de ASEFAC, Jesús Gómez, indicaba que muchos servicios profesionales que a día de hoy están dando las farmacias y que son fuentes de ingresos para la sostenibilidad de las mismas, no son ni siquiera conocidos por los propios pacientes. ¿Cuántos pacientes en España son conocedores de que se puede hacer una preparación de SPD en su farmacia del barrio? Creo que muy poquitos. Y vuelvo a insistir, la coste-eficiencia es inmediata, o sea, no hace falta hacer muchos números, si estaríamos ahorrando por adherencia al tratamiento 11 billones de euros anuales al sistema. Bueno, Javier, para ir terminando, volvamos un poco a los números, ¿no? Centrándonos en Mylan, ¿cómo va a terminar el 2014 y qué esperanzas tiene el 2015? Bueno, Mylan lleva una trayectoria financiera singular. En los últimos 5 años, 2008-2013, por poner en perspectiva la evolución, prácticamente todos los trimestres ha superado expectativas financieras, pasó de dar
beneficio por acción 60 céntimos de dólar en el 2008 a dar $3 en el 2013. Estamos hablando de 50 céntimos a $3. Estamos hablando de multiplicar por 6 los resultados para el accionista. El plan estratégico de Mylan para los próximos 5 años es volver a doblar, pasar de $3 a $6 el beneficio por acción. Y más en concreto, en cuanto a los resultados recientes, pues bueno, yo lo que podría simplemente trasladar es lo último que se ha publicado, porque el 28 de octubre se presentarán los resultados del tercer trimestre, pero bueno, los de segundo trimestre ya vaticinaban que este año va a ser un año más de estar por encima de previsiones financieras. En eso creo que somos una compañía excepcionalmente fiable en cuanto a desempeño y resultados, siempre superando expectativas o en línea con las expectativas en los últimos trimestres de forma constante, ¿no? Y este año parece que va a ser un año similar en ese sentido. ¿Y a qué ha respondido la compra reciente de activos de Abbott? Bueno, yo entiendo que sin duda sobre esta decisión de compañía pues existen derivadas muy evidentes que son beneficiosas, ¿no? O sea, una es, sin duda hay escalas, sin duda hay sinergias de diferentes ámbitos, entre ellos y nosotros, que van a hacer más ventajoso para nuestros pacientes y para nuestros profesionales sanitarios el que vayamos con una oferta mucho más completa y más complementaria, que es lo que se daría caso de concretarse todo ello. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias por este completo y extenso análisis del sector y gracias por venir a NetSalud TV. Muchísimas gracias a vosotros y encantado de conocerte, Antonio.